vamos a hablar de los líquidos corporales. Primeramente vamos a hablar del porcentaje que guarda los líquidos corporales en el cuerpo humano. Posteriormente vamos a ver las técnicas que hay de medición de estos líquidos corporales. Y por último vamos a hablar del volumen sanguíneo circulante. En un adulto hombre normal, se supone que el 60% de su peso está formado por agua. El resto, el 40%, está formado por proteínas, grasas, minerales, los huesos, el esqueleto, etc. El 60% de su peso es agua. De este 60%, la mayoría, o sea el 40%, es líquido intracelular, el 20% es líquido extracelular. De este líquido que está fuera de la célula, un 15% es el líquido intersticial y un 5% es el líquido vascular. Queda por ahí un valor entre 1 y 3% que corresponde a los líquidos transcelulares, como pueden ser el humor acuoso, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que se encuentra en la cavidad pleural, en la cavidad peritoneal, en la cavidad pericárdica, en las articulaciones, el líquido sinovial. Es necesario entender que estamos hablando de agua en relación al peso. Entonces decimos que tenemos un paciente, vamos a poner 60 kilos, que su 60% es agua, quiere decir que tiene 36 litros de agua. El resto, los 24 kilogramos, está formado por hueso, músculo, grasa, etc. De este 60% de agua, que es el agua corporal total, un 40%, o sea 24 litros, están formados por los líquidos intracelulares. El 12% restante está formado por líquidos extracelulares. De estos 12, 9 son intersticiales y 3 son líquidos vasculares. Entonces tenemos pues, de saber cómo están distribuidos los líquidos. En un adulto normal así se distribuyen. Hay técnicas para medir estos líquidos corporales. Realmente se utilizan sustancias pues con un metabolismo bajo, que la mayoría de las veces son inertes, pero que tienen la capacidad o la propiedad de distribuirse en los líquidos corporales de diferentes maneras. Hay sustancias que nomás se distribuyen en el líquido vascular, como es el azul de Evans y la albúmina marcada. Hay sustancias que salen del líquido vascular, se van al intersticio y se distribuyen uniformemente en ambos compartimentos, como puede ser la inulina, la sacarosa, el mannitol. Y hay sustancias que se utilizan poco, más que todo son experimentales, que se distribuyen en los 3 compartimentos, en el vascular, en el intersticial e intracelular. Eso es como el óxido de deuterio o de tritio o la aminopiridina. La técnica para medir estos compartimentos es simple y sencillamente inyectar una cantidad conocida de esta sustancia, esperar que se distribuya en el cuerpo, en los líquidos que queremos medir, y después tomar una muestra, una licuota en sangre y medir la concentración que tiene esta sustancia. Por ejemplo, puede inyectar albúmina marcada intravenosamente. Se puede esperar pues mínimo unos 20 minutos a que se distribuya uniformemente en todo el plasma. Ya después se toma una muestra, se determina la concentración que hay en esta muestra y pues se compara la cantidad inyectada entre la concentración encontrada, y entonces se puede determinar en qué volumen se distribuyó. Aquí nomás hay que tomar en cuenta que las sustancias en ocasiones se metabolizan, se transforman o se excretan por vía renal, por vía digestiva o por la piel. Entonces estas sustancias que se aplican realmente se seleccionan de tal manera que su metabolismo, su excreción sea mínimo, o por lo menos sea conocido, para que así la concentración inyectada se le resta esa cantidad que se perdió por el metabolismo o por la excreción,
Entonces, y ya la cantidad resultante, pues se divide entre la concentración encontrada cuando se mide en sangre. Entonces se puede determinar pues en qué volumen se distribuyó. Pues usted está hablando de albúmina. Cuando se aplica inulina, sacarosa, mannitol, al inyectarse pasa al espacio intersticial, y la concentración que alcanza en el espacio intersticial es el mismo que alcanza en el espacio vascular. Entonces, tomando una muestra en el líquido vascular, es la misma concentración en el espacio intersticial. Las otras sustancias, como la aminopiridina, el óxido de deuterio, de tritio, al inyectarse se distribuyen en el espacio vascular, en el espacio intersticial y en el espacio intracelular en la misma concentración. Entonces, al tomarse una muestra en el espacio vascular, es la misma concentración que encuentra en los otros espacios. Entonces, esta es la técnica con la cual se determina el volumen de distribución. Es una técnica pues de laboratorio, y que pues es fácil de realizarse y conocen estos principios. Pero utilizando esta técnica nos quedan dos espacios que no podemos medir, como es el espacio intracelular y el espacio intersticial. ¿Cómo se obtiene estos espacios? Pues por simples restas, ¿no? Si calculamos el líquido extracelular y al cual le restamos el líquido vascular, vamos a tener el líquido intersticial. Si obtuvimos el agua corporal total y le podemos quitar el líquido extracelular, al hacer la resta vamos a tener el líquido intracelular. Entonces, estas, como les puedo repetir, son técnicas de medición de líquidos corporales. Ahora, plasma y sangre. El plasma es el líquido de la sangre. La sangre es el plasma más a los elementos formes que hay en la sangre: eritrocitos, leucocitos, plaquetas. El más importante por la gran cantidad de ellos pues son los eritrocitos. Hematocrito es el porcentaje, el volumen de sangre que es ocupado por el volumen eritrocitario. Porcentaje. Pues el hematocrito se reporta en porcentaje. Si decimos que un paciente tiene un hematocrito de 40%, significa que de su volumen sanguíneo el 40% está formado por volumen eritrocitario. Si el paciente, vamos a suponer, tiene, no sé, en X volumen, 1 litro, por ejemplo, que puede ser un niño, 1 litro, quiere decir que ese litro de sangre, 400 mililitros, cuando decimos hematocrito 40%, 400 mililitros están formados por volumen eritrocitario. ¿Ok? Entonces, el volumen eritrocitario tiene que ver mucho con el volumen sanguíneo. Para obtener el volumen sanguíneo, utilizamos una fórmula que dice volumen sanguíneo es igual al 5% del peso sobre 1 menos hematocrito sobre 100. Esta fórmula dice arriba dice 5%. ¿Qué significa el 5%? Pues el volumen plasmático entre 1 menos hematocrito sobre 100. ¿Por qué se divide el hematocrito sobre 100? Porque el hematocrito nos están dando una cifra porcentual y lo tenemos que llevar a una cifra que contenga pues enteros y centésimas. Entonces, si dividimos 40 entre 100, nos queda 0.40. Entonces, 1 menos 0.40, pues nos queda 0.60. Entonces, vamos a poner el ejemplo: el paciente de 60 kilos, el 5% de su peso viene siendo 3 litros. Suponiendo que tiene 40% de hematocrito, entonces es 1 menos 40 sobre 100, 40 sobre 100 es 0.40, a 1 le quitan 0.40, queda 0.60, entonces 3 litros entre 0.60 les va a dar 5 litros, ¿ok? Entonces, con esta fórmula sacamos el volumen sanguíneo circulante. Hay otra forma un poco más rápida que nos dice que el volumen sanguíneo circulante es el 8% del peso. Entonces, tiene un paciente de 60 kilos, el 8% viene siendo 4.800 mililitros. Se acerca a lo que habíamos calculado de 5 litros. Entonces, la fórmula tiene una aplicación clínica.
para determinar qué volumen sanguíneo está sangrando un paciente cuando tiene un sangrado oculto, cuando pues por ejemplo tiene un traumatizo de abdomen, traumatizo renal, fracturados, traumatizo del sistema nervioso central, que sabemos que existe la posibilidad que esté sangrando el paciente, pero no tenemos evidencia de ello hacia el exterior. Entonces llega el paciente, se puede estabilizar, con líquidos intravenosos, con los medicamentos que se tengan que usar, con oxígeno, y pues al paso de 1 hora, 2 horas se puede volver a tomar el hematocrito, y si ya habíamos hecho el cálculo inicial del volumen sanguíneo circulante y a la hora, a las 2 horas volvemos a hacer el cálculo del volumen sanguíneo circulante, pues encontramos una diferencia entre uno y otro. Vamos a saber qué porcentaje, primero, qué volumen de sangre está perdiendo, y lo otro, qué porcentaje del volumen sanguíneo circulante ha perdido. Entonces esto nos puede dar una evidencia objetiva si el paciente ha estado sangrando en forma importante, porque sabemos que si sangra el 10% de su volumen sanguíneo circulante, pues va a tener datos de shock, aunque esté compensado, tenga la tensión arterial normal, pero va a estar pálido, taquicárdico, a lo mejor está oligúrico el paciente, un lleno capilar malo. Si el paciente sangra el 20% de su volumen sanguíneo circulante, pues el paciente va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, sudoroso, pálido, va a ser un cuadro florido de choque. Si sigue sangrando y alcanza a sangrar hasta 40% de su volumen sanguíneo circulante, la posibilidad de paro cardíaco es inminente. ¿Por qué? Porque ya con ese volumen sanguíneo circulante compromete mucho la circulación coronaria, el miocardio comienza a tener isquemia y muy probablemente el paciente tenga paro cardíaco. Entonces, con esta plática hemos visto pues cómo se distribuyen los líquidos corporales, las técnicas de volumen de distribución, y pues hicimos una acotación acerca de plasma y volumen sanguíneo circulante. Espero que les sea útil. Muchas gracias.